Hola chicos, ¿cómo están? En este nuevo tutorial yo les voy a explicar sobre 10 términos o 10 conceptos correctos para expresar en el área de química. Estos 10 términos son simples, son fáciles de manejar. Sin embargo, bueno, se los recomiendo para cuando estén el día de mañana frente a alguna exposición, alguna defensa de tesis, alguna entrevista de trabajo, alguna plática entre colegas o colaboradores dentro del área química o industria química, pues puedan tener un mejor dominio frente a su público que está, con el que están interactuando y poder discernir o distinguir 10 conceptos muy generales. Comenzamos con el primero. El primer término o concepto que debemos de saber distinguir como encargados de la ciencia es entre el peso molecular, versus masa molar, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algunos docentes, algunos eh, pues colaboradores dentro del área de la ciencia principalmente, que indistintamente ocupamos peso molecular o masa molar? Es evidente que aquí tenemos el adjetivo molar y aquí tenemos el término molecular. Para ser prácticos, lo podemos encontrar en una de tantas abreviaciones. En este primer caso, peso molecular, las unidades se basan en unidades de masas atómicas, que es lo mismo que equivale a un Dalton. Las unidades de peso molecular son UMAS o Dalton. Y en el caso de las unidades de masa molar, efectivamente las unidades son gramos mol. Bajo este entendido, vámonos por un ejemplo. En este caso, si te preguntan cuál es el peso molecular en este caso de la sustancia agua, la respuesta correcta sería 18 UMAS o 18 Dalton. ¿Por qué? Porque es el peso de una sola molécula, para que puedan dimensionar la equivalencia de UMAS en gramos es 1.661 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces ya mediante factores de conversión, que no es el objetivo de este tutorial, ustedes pueden dimensionar a cuánto equivale en masa o en peso, que en química es indistinto, asociado a una molécula de agua. Sin embargo, si te preguntan cuál es la masa molar, el símbolo que yo opto, que lo saco como referencia del autor, es Cook, Química Analítica. El autor toma una M mayúscula cursiva, masa molar de quién, subíndice derecho, de la molécula de agua en mi ejemplo. En este caso son 18 gramos mol. Entonces si se entiende que en un mol, que es cantidad de sustancia, en un mol de la sustancia agua, es decir, en 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿cuánto pesan? Registran un valor de 18 gramos. Recordemos que el valor de un mol es 6.022 por 10 a la 23. Entonces, en un mol de agua equivale a 18 gramos. O dicho de otra manera, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua pesan 18 gramos. Hay que saber distinguir esta parte entre peso molecular y masa molar para tener las unidades correctas, ¿verdad? Ese es el término número 1 que sabemos que debemos de distinguir en esta parte. Voy a permitirme borrar. El término número 2, chicos, son 10 términos que yo me dediqué a coleccionarlos a lo largo de toda esta quehacer de la química a través de industria, docencia e investigación. La siguiente es saber distinguir, el término número 2 es saber distinguir entre ecuación química y reacción química. Ecuación química, también he escuchado a varios colegas, principalmente alumnos, ¿verdad?, que están en formación, yo comprendo esta parte. Ecuación química versus la reacción química. En este caso, chicos, la ecuación química, para ser directos, es la descripción del proceso químico de transformación. Es una descripción en el plano mediante fórmulas, mediante simbología de elementos, la descripción del proceso que está ocurriendo en tu sistema de reacción, en tu reactor, en tu matraz Erlenmeyer, en tu tubo de ensayo, en tu matraz de 3 bocas. En todo esto es la descripción. Me voy a permitir tomar un ejemplo de una
Ecuación química, en este caso la reacción de aluminio en estado sólido que reacciona con 6 mol de ácido clorhídrico para producir 2 mol de cloruro de aluminio. 2 mol de cloruro de aluminio, ya se las estoy dando el balanceada, el proceso, más 3 mol de hidrógeno, más 3 mol de hidrógeno gaseoso. Esto que acabo de escribir, chicos, es una ecuación química de interés, describe un proceso de transformación química. En este caso, el término correcto es ecuación química del sistema. ¿Cuál es la transformación que se atiende en un plano, aquí en el pizarrón, cuando tú escribes en un examen o en PowerPoint, donde colocas la transparencia o la diapositiva? Es una ecuación química. Ya la reacción química tenemos que estar dentro de un laboratorio acondicionado con todo nuestro equipo de protección personal, y es cuando ya tomamos alícuotas o una cantidad pesada de aluminio y lo hacemos reaccionar hacia la liberación de gas hidrógeno. En este caso, si es una reacción química, vamos a observar una efervescencia en el sistema debido a que estamos liberando gas hidrógeno. Son esos conceptos, saberlos distinguir. Reacción química sucede in situ, en el momento, en el lugar de la reacción, en el sitio, in situ, ¿verdad? Aquí in situ, en el momento, en el lugar de la reacción. Y la ecuación química en cualquier momento tú la puedes describir sin ningún problema, como lo que acaba de hacer un servidor. Pasamos a la número 3. La número 3, me permito borrar esta parte. El término correcto para la número 3 vendría siendo distinguir en las composiciones porcentuales. Saber distinguir en composiciones porcentuales en unidades físicas de concentración. ¿A qué te refieres? No comprendo. Cuando estamos trabajando en una composición porcentual, que sea porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, y también, ¿por qué no?, porcentaje volumen-volumen. En este caso, chicos, con las que yo me he encontrado y me causa más ruido, son en estas que acabo de simbolizar en asteriscos: porcentaje masa-masa y porcentaje masa-volumen. Es importantísimo, como buenas prácticas de laboratorio, y saber rotular todo el material volumétrico del que estamos, todo el material de solución, perdón, que estamos nosotros preparando para esta parte. Nosotros tenemos que saber distinguir si es masa-masa o masa-volumen, especialmente cuando son disoluciones de mayor contenido en concentración. Ejemplo: tú te encuentras en el laboratorio y preparas una disolución acuosa, 40% de hidróxido de potasio, y la dejas así, no le indicas, no especificas al analista, al compañero siguiente en turno, al encargado, a tu compañero de laboratorio, no indicas si es masa-masa o masa-volumen. Muchos profesores, respeto las formas de trabajar de cada quien, que en este caso dicen se sobreentiende. En química no hay que obviar nada, mucho menos en la parte ya real del laboratorio. Aquí es muy diferente si tú lo rotulas que es masa-masa, tu disolución acuosa, y es muy diferente que sea al 40% masa-volumen. En este caso, no voy a entrar en detalles para hacer la conversión, pero a mayor concentración en unidades, a mayor concentración de mi disolución acuosa, hay un efecto de cambio de la densidad de la solución. En este caso, la densidad ya no es igual a 1, porque muchos me dirán: oye, Arturo, es que es una solución acuosa, una disolución acuosa, y por lo tanto, pues vamos nosotros a tener una densidad aproximadamente a 1. Conforme va incrementando esto, tenemos que distinguir si es masa-masa o masa-volumen. Ya en volumen-volumen no me causa tanto problema, debido a que normalmente está expresada esta unidad física de concentración para disoluciones líquidas. En este caso no hay problema, pero cuando es un reactivo sólido, como el hidróxido de potasio disuelto, ¿verdad?, en caso de que fuera una disolución acuosa en agua, sí nosotros tenemos que saber distinguir esto. Se los recomiendo ampliamente que indiquen si se trata de masa-masa o masa-volumen. Este es el término número 3. Me permito borrar. El término número 4, chicos, el término número 4 se refiere a un clásico. Me llama bastante la atención. Me he encontrado
varios casos de no saber distinguir entre el número de oxidación, es decir, el número de oxidación, puede ser número de oxidación sin ningún problema, número de oxidación o estado de oxidación, es lo mismo, o estado de oxidación versus, o estado de oxidación versus la valencia, la famosa valencia. Me he encontrado libros de química, ya son textos básicos para educación secundaria, educación de bachillerato, medio superior, de la prepa, donde sí hay algunos ponentes donde no distinguen entre estos términos, son similares, se relacionan, comprendo, pero son totalmente diferentes. En este caso voy a permitirme dibujar la estructura de Lewis, en este caso de la molécula de dióxido de carbono. Si yo pregunto cuál es el número de oxidación, cuál es el número de oxidación del átomo de carbono, en este caso la respuesta es 4 más. Tiene un estado de oxidación de 4 más. Normalmente muchos dicen más 4. El término correcto es 4. Primero colocas el dígito. ¿Cuántas cargas tiene A? Tiene 4 cargas. ¿De qué tipo? Tipo positivo. 4 más. En este caso, el número de oxidación o estado de oxidación se ve influenciado por la diferencia de electronegatividad. Es más electronegativo el átomo de oxígeno respecto al átomo de carbono. Y el número de oxidación siempre va acompañado ya sea de una carga positiva o negativa, o en el caso de que el estado de oxidación sea neutro, pues se coloca 0. En el tema de la valencia, se pregunta ¿cuál es la valencia del átomo de carbono en la molécula de CO2? Si la valencia es igual a 4. Valencia se refiere a la capacidad de combinación de un elemento en una molécula o en una sustancia. En este caso podemos observar que el átomo de carbono forma 4 enlaces. Por lo tanto, la valencia en este caso es 4, pero el estado de oxidación es 4 más. Más adelante en otro tutorial, o pueden buscar en la literatura, son bienvenidos, pueden encontrar una expresión matemática, una fórmula para deducir el estado de oxidación o número de oxidación, pero son dos cosas totalmente diferentes que sí se relacionan. Los estados de oxidación, estos números que tú colocas, en el caso de permanganato de potasio, el estado de oxidación del oxígeno es 2 menos, el estado de oxidación del potasio es 1 más, y el estado de oxidación del manganeso en este caso es 7 más. Estos son estados de oxidación o números de oxidación. No es el término correcto, la valencia. Está relacionado, pero no es un término correcto. Cuando tú deduces estas cargas que tendría cada elemento debido a la diferencia de electronegatividad. Este fue el punto número 4. Me permito borrar, chicos, en esta parte. El término número 5, para esta parte. Término número 5. Se refiere ya, no es tanto de química, es más apropiado bajo la forma correcta de expresión. Yo he escuchado que existen varias dudas respecto a qué es lo correcto decir. Inflamable versus flamable. El término correcto, chicos, es inflamable. Este es el término correcto, inflamable. Muchos hacen uso del prefijo in y les causa algún tipo de controversia. En el caso de que de aquí en el tutorial para México pueden buscar la norma, un documento de referencia, pueden buscar la norma oficial mexicana 018 STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del año 2015, donde se reportan los pictogramas, comunicación de riesgos comunicación de riesgos y peligros para sustancias y o mezclas en un centro de trabajo. Por ahí está el título relacionado. En este caso podemos ver un pictograma asociado a sustancias inflamables. El término correcto es inflamable. Flamable no es un término apropiado. En este caso voy a citar algo. Flamable es un anglicismo. Lo españolizamos. Un anglicismo, es decir, lo convertimos del idioma inglés al español. Es un préstamo del habla. Y es que en idioma inglés flamable es flammable. Entonces en este caso
pues llegamos aquí al idioma español y decimos flamable. El término correcto es inflamable. Toda sustancia que se oxida, que entra en combustión, que arde, que se quema, es una sustancia inflamable bajo ese término. Borro esta parte. El término número 6 en este caso, chicos, va a ser distinguir si es molécula versus unidad fórmula. ¿Cuál es el término correcto? La molécula de ácido acetil salicílico, comúnmente conocido bajo la marca comercial, es la molécula de ácido acetil salicílico o versus unidad fórmula. Ahorita yo les coloco esta parte. Aquí puede haber ciertas opiniones, cierta diferencia de opiniones. Son bienvenidas para todo aquel que esté viendo el contenido. En este caso, molécula, yo me voy a referir que es un agregado de al menos 2 átomos. Es un agregado de al menos 2 átomos. De al menos 2 átomos de unidades discretas. De unidades discretas. Unidades discretas, entiéndase que nosotros podemos contabilizar en números enteros 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas están contenidas en esa pastilla, en esa tableta? En este caso me voy a permitir dibujar la molécula del ácido 2-acetoxibenzoico, del ácido acetil salicílico, también conocido como ácido 2-acetoxibenzoico. Bajo este caso, chicos, estoy buscando aquí la estructura, que ya la tengo. Ácido 2-acetoxibenzoico. En este caso sí podemos hablar de la molécula de ácido acetil salicílico o la molécula del ácido 2-acetoxibenzoico. Sin embargo, son unidades discretas. Es un agregado de al menos 2 átomos y yo agrego una descripción más. Ahí puede generar controversia, pero en mis cursos siempre yo lo manejo de naturaleza no metálica, elementos no metálicos. Comprendo que podemos tener moléculas de tipo organometálicas. Sin embargo, el alumno comprende bastante bien cuando tú dices agregado de al menos 2 átomos en adelante de naturaleza no metálica en unidades discretas. Es decir, puedo tener una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas en números enteros, unidades discretas. En el caso de unidad fórmula, suena muy raro que tú digas la molécula de cloruro de sodio. El término correcto es la unidad fórmula del cloruro de sodio. Si tú dices la molécula del cloruro de sodio, ya rompe este patrón de concepto de definición, y en este caso el cloruro de sodio presenta una red tridimensional, una red iónica tridimensional. Entonces está basado en unidades de largo alcance, en fuerzas a largo alcance, una red, una celda unitaria, un patrón repetitivo. No quiero entrar en química del estado sólido, son bienvenidos a consultarlo, pero decir la molécula del cloruro de sodio ya no podemos tener unidades discretas. En este caso son redes tridimensionales, solamente en el eje X, Y, Z, y bajo ese entendido es un poco más complejo. En el eje X, en el eje Y, en el eje Z, son redes tridimensionales, por lo tanto sí puede ser un poco más complejo definir la molécula del cloruro de sodio. Puede ser una pista que tú te guíes por el tema del enlace iónico, estoy totalmente de acuerdo, por el tema del enlace iónico, y en este caso es la molécula versus la unidad fórmula. Es algo que yo te comparto, que yo normalmente empleo en mis cursos. Punto número 7, chicos, voy a permitirme borrar esto. Punto número 7. El punto número 7 trata sobre un concepto también bastante interesante cuando estamos en el laboratorio o solicitamos algún material al encargado del laboratorio o al técnico laboratorista. Es el famoso término matraz aforado. Es el famoso término matraz aforado versus matraz volumétrico. Matraz aforado versus matraz volumétrico. ¿Cuál es el término correcto? Yo me inclino por este término, lo he encontrado en la literatura en idioma español, en libros de edición internacional. Matraz volumétrico de cualquier medida es el término correcto. En este caso, oye, ¿me puedes prestar o solicitar un matraz volumétrico de 250 mililitros? Perfecto, es un matraz volumétrico. Ese material
de vidrio normalmente empleado para preparar disoluciones valorantes, disoluciones volumétricas. En el caso del matraz, el término aforado se refiere llevar hasta el volumen, hasta la marca de áforo. En este caso, si tú preparas disoluciones acuosas en un matraz volumétrico de 250 disoluciones acuosas, puedes observar que aquí tienes una marca esmerilada intencionalmente por el fabricante, que se llama marca de áforo o de aforo. Esta marca te indica el nivel máximo donde se sitúa el menisco, esta curva cóncava de líquido, el nivel máximo donde se sitúa el menisco, para asegurarte que tú tienes un volumen de 250 mililitros, normalmente a una temperatura de 20 grados Celsius. Por el tema de calibración del material volumétrico, TC significa to contain, es material volumétrico para contener. Del idioma inglés al español significa para contener, to contain. Entonces, en este caso, el término correcto, ok, el matraz ya fue aforado, ya fue llevado hasta la marca. ¿Con qué? Con agua destilada, agua desionizada o cualquier otro tipo de agua, según te lo indique el procedimiento. Pero el mismo material de vidrio en sí, el término correcto es matraz volumétrico. Punto número 8. Voy a permitir borrar esta parte, chicos. El punto número 8 es el siguiente. El término correcto, ya que estamos en estas formas de expresión adecuadas, es el término disolvente. El término disolvente versus el término solvente. Ya he buscado en la Real Academia Española el término solvente, también aparece referido dentro del área química, en este campo semántico del área química. Sin embargo, el término correcto es disolvente, manejo de disolventes inflamables dentro de la industria. La acetona es un disolvente inflamable. El alcohol etílico o etanol es un disolvente inflamable. Bajo este entendido, chicos, el término correcto es disolvente. Otra vez nuevamente nos encontramos que en el idioma inglés disolvente es solvent, en el idioma inglés. Entonces es un anglicismo, lo españolizamos. Si en inglés es solvent, en español decimos solvente. Por lo tanto, también la definición de solvente es una persona con solvencia económica. Por lo tanto, no se apega mucho a la definición, no pasa nada. Se emplean distintamente, sin embargo, sí sepan que el término correcto manejado en la literatura es disolvente. El punto número 9, ya que tenemos aquí en congruencia con lo que estábamos diciendo, tenemos la disolución. El término una disolución, sea acuosa o no acuosa, versus solución. Si se dan cuenta, en algunos de mis tutoriales, incluso en minutos atrás, hice referencia al término solución, y es algo que uno se apropia como químico. Sin embargo, pues bueno, en la medida de lo posible, el término correcto es una disolución para esta mezcla homogénea de dos o más sustancias. La disolución del ácido sulfúrico, 0.5 molar, la disolución del ácido perclórico, 0.1 normal. Disolución es un término correcto. Y finalmente el punto número 10, chicos, el punto número 10, por ahí sé que hay varias formas de expresión, nada más les comparto estos 10 que yo me he encontrado, con el fin de compartir el conocimiento con ustedes. Me he encontrado el punto número 10, el famoso amoníaco acuoso, subíndice derecho, el estado de agregación en el que se encuentra la sustancia, amoníaco acuoso versus el famoso hidróxido de amonio. Le coloco aquí entre comillas versus hidróxido de amonio. Yo me inclino por el término correcto, amoníaco acuoso. Hay un tutorial, por ahí se lo buscan en YouTube como maestro en ciencias químicas MNCQ Arturo Hernández. Lo titulé Solución de hidróxido de amonio versus amoníaco acuoso. Ya es un tutorial de hace un año. Entonces ahí yo me extiendo en un tiempo determinado en este video para explicar todo el origen, toda la naturaleza química de cómo surge el término hidróxido de amonio. Me he encontrado en la industria química que algún operador o algún colega normalmente puede confundir estos términos dentro de un procedimiento o de una hoja de proceso.
Luego citan, causa confusión que si es amoníaco o es hidróxido de amonio. Estrictamente el amoníaco en condiciones de temperatura y presión ambiente es un gas, es una molécula gaseosa con un olor picante, penetrante. Y cuando este amoníaco se disuelve en agua dentro de una porción, se hidroliza, hay una reacción de intercambio ácido-base de Bronsted-Lowry y por ahí le llaman hidróxido de amonio. Entonces, saber precisar en esto, comprendo que ahí puede haber más ejemplos. Yo nada más en este caso les compartí 10 términos correctos para un químico y saberse mover dentro de toda del área de la química. De mi parte sería todo, chicos. Muchísimas gracias por estar sintonizando este canal. Hasta luego.